Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que hoy nos sintonizan en el programa de ¿Qué decís vosotros? La sección de Nube de Testigos, donde compartimos nuestro testimonio relacionado con un tema en específico. Y bueno, hemos tenido un tiempo, unas semanas libres, ¿no? Donde parte de ese tiempo es fortalecernos espiritualmente, ¿no? Y venir con nuevas energías para volver a tratar un tema. Y como siempre lo digo, pues nuestras opiniones o lo que vamos a decir, no queremos que se las queden como verdades absolutas, al contrario, queremos que crea una semilla de curiosidad y que ustedes a través de la luz de la palabra y a través de consultar al Señor Jesucristo, a través de las oraciones, puedan crear su propia opinión o seguir la opinión del Señor Jesucristo, mejor dicho. Y bueno, le doy la bienvenida a a Leyman, Giancarlos, ¿qué tal? Bueno, eso bendiga. Todo muy bien, todo en orden desde acá, de hecho. Giancarlos, ¿qué tal todo? ¿Qué tal ha pasado estos tiempos de cuarentena, no? Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí realmente agradecidos con Dios porque nos ha dado la oportunidad de aprender más cosas en estos tiempos que hemos tenido que estar así un poquito más restringidos al momento de salir. Amén. Creo que es una oportunidad para poder buscar más del Señor. Bueno, el tema de hoy, quiero introducir el tema de hoy que se titula Dentro de la iglesia, pero fuera de Jesús. Entonces, este tema surge bueno, como una experiencia de un joven que me comentaba que él asistía a la iglesia durante toda su vida, pero nunca se había sentido parte eh, de Jesús. Y quiero que tomemos o empecemos a poner como puntos, como bases, que el término de iglesia lo vamos a utilizar como el conjunto de miembros, que asisten a determinado establecimiento para recibir la palabra. Entonces, eh, antes de empezar las preguntas, me gustaría poner un poco más de preámbulo. En los temas anteriores hemos visto cómo la importancia de no solo asistir a una iglesia como parte de una checklist, sino de practicar constantemente la lectura de la palabra, la oración y así poder dar testimonio del Señor a través de nuestro ejemplo, que uno no es cristiano solo en iglesia, sino fuera de ella. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que suele pasar que van a una iglesia pero no se sienten parte de Jesús? Solo van a una iglesia y quizás es una frase que yo utilizo mucho, van a la iglesia pero a calentar banca. Y esto entran de una forma y salen de la misma forma. Entonces, el día de hoy vamos a abordar ese tema. Eh, y la primera pregunta que les hago es, porque siempre he tenido esta curiosidad desde que un maestro me dijo, yo soy cristiano, pero yo no voy a una iglesia, yo no necesito de una iglesia. Entonces Ujú, les pregunto, ujú. ¿debe un cristiano asistir a una iglesia? Sí, no, ¿por qué? Muy bien, bueno, abro yo. Bueno, junto o de la mano con esa pregunta he escuchado otra también que creo que tal vez causaría mucha controversia, pero me gustaría agregarla o incorporarla a esto. Y es que una vez alguien me preguntó, ¿debería yo de bautizarme? Y hubo otra persona que me dijo, yo no hay una necesidad en realidad de que yo me bautice. Y pues todas estas cosas vienen en conjunto. ¿Y a qué me refiero? Tú no puedes nada más tomar una parte de Dios, tú tienes que tomar todo lo que Él es. Muchas veces las personas nada más buscan al Señor, bueno, ahorita me encuentro enfermo, ocupo un sanador. Ah, muy bien, pero nada más quieren ese atributo del Señor, no quieren todo el conjunto, todo lo que Dios es, todo lo que Dios representa. Y justamente eh, sucede lo mismo con la iglesia. La gente solo quiere tomar una parte de lo que la iglesia es, lo que la iglesia representa, no quiere tomar el conjunto que viene con la iglesia.
¿Y a qué me refiero? ¿Qué conjunto viene ahí? Compañerismo, asistir a un establecimiento, a un lugar, ofrendar, diezmar, cantar, orar, todo lo que conlleva el formar parte de un grupo. Entonces, las personas creen o sienten que pueden extraer un fragmento de Dios, que pueden extraer un fragmento de la iglesia. Es que en la iglesia solo me sirve el tener amigos, solo me sirve el cantar, porque no me gusta el que predica. Tienes que tomar todo el conjunto, así como tomas a todo el Señor, tienes que tomar todo lo que viene con ello. Entonces, sé que vamos a adentrar en este tema mucho más adelante, pero sí, los cristianos necesitamos ir a la iglesia y no solamente ir y sentarnos y ocupar un espacio, sino tomar el conjunto de todo lo que la iglesia significa, de todo lo que encontramos en la iglesia. Ok, me encanta porque eh, a muchos nos pasa y a veces solo queremos tomar un don, un atributo de Jesucristo, solo queremos al Dios sanador, pero no queremos al Dios compañero, no queremos al Dios Sí, que nos aconseja, que nos habla. Y al como tú Señor. dices, Dios no quiere solo reinar a través de nuestra salud o de nuestra economía, sino que Dios quiere reinar todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Giancarlos, ¿los cristianos deben asistir a la iglesia? Sí, no, ¿por qué? Ok, estaba en silencio. Eh, es una pregunta muy, pero muy, muy importante, pero me gustaría definir algo. Diferencia entre asistir y diferencia entre congregar. Si yo asisto, por ejemplo, yo llego a un lado, y yo ya asistí, ya me tomaron lista, yo ya asistí, genial. Pero congregarse, según el diccionario, dice reunir, congregar, reunir a un conjunto de personas en un lugar, atrayéndolas de algún modo o con un fin determinado. ¿Ok? Dice bueno, la Biblia nos llama la iglesia. Entonces, la palabra iglesia viene de una palabra que a su vez es eclesia, que significa los llamados fuera. Nosotros somos los llamados fuera del mundo. Ok, entonces eso indica de que nosotros tenemos creencia en común porque creemos en un mismo Dios. Creemos en el mismo libro. Entonces, eso, a su vez, que lo vamos a mencionar más adelante, indica que somos miembros de un cuerpo. Entonces, al congregarnos, nosotros estamos compartiendo con personas que piensan lo mismo que nosotros de la siguiente forma. Aquí voy a hacer un tantito breve porque yo me extiendo rápido. En una ocasión, un pastor fue a visitar a un miembro que había dejado de ir a su iglesia. Entonces, bueno, lo tocó, no, vengo a saludarlo y a ver cómo está. Entonces el miembro le abrió y el pastor no volvió a mencionar ni una tan sola palabra. Simplemente se sentaron y a la par de una fogata. Entonces el pastor tomó unas tenazas, unas pinzas y extrajo uno de los leños. Entonces lo puso afuera. Ese leño empezó bien con un fuego fuerte, pero poco a poco fue disminuyendo, disminuyendo hasta que se extinguió. Entonces el miembro le dijo, entiendo lo que me quiere decir, este domingo vuelvo a la iglesia. Entonces, al estar congregados nosotros con gente que cree lo mismo que nosotros, nos fortalecemos los unos a los otros porque hasta es bíblico. Dice la Biblia en 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y Salmo 131 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces Me encanta. debemos de congregarnos, sí, porque congregarse es tener un propósito en común para poder hacerlo. Y asistir no solamente es que, Dios está llevando un listado de que yo estoy yendo a la iglesia y estoy ganando puntos con Dios. Si yo asisto a la iglesia, estoy mal, pero si me congrego, estoy disfrutando, voy a disfrutar el hecho de que todos estén juntos. Me encanta, porque realmente es una duda
que viene muchas personas, sobre todo personas que no asisten porque piensan que Jesús es una religión o X, tienen distintos argumentos como estos, pero realmente la Biblia nos llama a congregarnos, a ser parte de esta bendición. Y bueno, parte de lo que yo quiero decir es que nosotros a través de oír la palabra, a través de oír un pastor, oír un ministro, nosotros somos perfeccionados a través de la palabra. Y a ver, que en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a oír la palabra de Dios si nunca asistimos a una iglesia? Ahora, no solo es asistir a una iglesia, también tenemos que hacer nuestro trabajo fuera de la iglesia, pero bueno, ese es otro tema. Solo quiero leer un comentario, vos, Giancarlos, de nuestro hermano Eric Chacón, dice muy buen tema, lo felicito, y menciona aquí otro comentario que dice, así es, el hermano Branham, quien fue un hombre enviado por Dios, solía decir, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. No dejamos que Él señoree sobre nuestra vida y que tome las riendas de la misma. Entonces, eso para fortalecer el argumento que nos mencionaba Leyman. Giancarlos, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? Sí, aquí siempre estableciendo la diferencia entre congregarse y asistir a la iglesia. Aquí ya con la definición, la diferencia entre congregarse y asistir, podemos comprender mejor Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, nos congregamos con el fin de edificarnos. Pero si en ese momento nosotros estamos sintiendo, ay no, pero es que el hermano me mira mal, o no me agrada cómo me mira el hermano, esto o lo otro, no, pero es que la hermana no me gusta cómo usa sus vestidos. Allá dice la Biblia, el apóstol Juan, de que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos, porque ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos y aborrecer a nuestro hermano a quien sí vemos? Entonces, el congregarse es justamente venir con mis hermanos. Digamos, ahorita nosotros estamos congregados edificándonos. Cristian está dando su opinión, Leyman está dando su opinión, y entonces yo estoy dando mi opinión y entre nosotros tres nos estamos edificando. Y ahí los hermanos también que nos están aportando con algunos comentarios, y eso es edificación. Al congregarnos, esto es lo que debemos de hacer, edificarnos. Excelente. Y bueno, como lo mencionaba Giancarlos o Gianni, queremos que, bueno, que las personas que nos están viendo también nos hagan llegar sus comentarios o sus pensamientos y así enriquecer esta conversación, enriquecer este testimonio. Y bueno, antes de mencionar la otra pregunta, quiero darle la bienvenida a mi hermano Enoch, que bueno, ha tenido algunos problemas, pero ya se pudo conectar. Escucho un retorno, no sé si solo soy yo. Amén, amén, ¿me escuchan bien ahí? Dios te bendiga, no, ¿qué tal? Shalom, mis hermanos, bendiciones. Lo lamento mucho, justo y la administración. Entonces, tranquilo. Sí. Solo si me confirman, si yo escucho un retorno mío. Yo también. Yo escucho retorno. Ok, creo que vamos a ver. Creo que tal vez él no tiene dos. el speaker. Tal vez estés usando el speaker de la computadora y lo estás jalando al micrófono. Hermano Enoch, si me ayudas muteando, o tal vez está saliendo el sonido no solo por los auriculares, sino también por la computadora. Entonces, por la computadora, entonces aún lo escucho. Ahora sí, hermano. Aún lo escucho. Todavía se escucha. ¿Qué tal? O prueba solo con los speakers o quítalo. Bueno, o prueba solo con los auriculares o quita los auriculares. Sí, ya los quité. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha o todavía estamos en problemas?
No, te escuchamos bien, es un retorno que se escucha. Nos escuchamos nosotros mismos. Sí, ¿Estás con el celular? Sí, mi brother. Ok, prueba conectando los auriculares y vamos a probar otra vez para ver si podemos, bueno, escuchar también el testimonio sí. de nuestro hermano Enoch relacionado con el tema. Recuerden que el tema de hoy es estar dentro de una iglesia, pero fuera de Jesús. Ya estamos sentando las bases de lo que va a ser el tema sobre si debemos de asistir o no a la iglesia. Vamos a probar el micrófono de mi hermano Enoch. Creo que todavía me escucho. ¿Estás con los audífonos? Sí, hermano, sí, estoy con los audífonos. No sé si cuál era el problema. Es que escuchamos un retorno nosotros. Escuchamos doble. A ti te escuchamos perfecto. Sí, lo que podemos hacer es que cuando nada más activar el micrófono de él cuando él hable. Sí, Y vamos a hacer eso. nos complicamos. Cuando tú hables, vamos a apagar nuestros micrófonos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Bueno, y quiero enlazar la segunda con la tercera porque son muy similares. Ya definimos que debemos de asistir a una iglesia. Ahora, ir a una iglesia es igual a estar dentro de Jesús. O sea, me basta con ir a la iglesia para estar dentro de Jesús. Si me ayuda Giancarlos con esta respuesta. Ok, ir a la iglesia es igual que estar dentro de Jesús. No, si lo vemos desde el punto de vista del término que definimos primero, de congregarse y asistir, son muy diferentes. En primer lugar, nosotros somos llamados a tener comunión con Dios, en primer lugar, y a su vez con los hermanos. Porque dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia me dice de que mi comunión tiene que ser con Dios, y a su vez esto va a derivar en que yo voy a tener comunión con mis hermanos. Entonces, no es lo mismo tener, ir a la iglesia a estar dentro con Jesús, porque para estar en Jesús, yo primero tengo que venir ante Él, rogar su perdón, pedirle que gobierne mi vida. Y entonces ahí él inicia un proceso, como hemos hablado anteriormente, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos creciendo en gracia, pero lo primero que tengo que hacer es, Dios, reconozco, ponerme de acuerdo con Dios, reconocer de que yo soy pecador y que necesito de Él. En ese momento yo empiezo a estar con Jesús. Entonces no podemos decir, ir a la iglesia es lo mismo que estar en Jesús. Es un derivado de estar en Jesús, el congregarse. Me encanta y me encanta. Y quiero señalar eso último antes de pasar a las opiniones de mis otros hermanos. No es que Dios está viendo la iglesia y está viendo, ok, Lehman ya llegó, palomita. Giancarlo ya llegó, palomita. Y cuando pasen 100 veces que asistas a una iglesia, bueno, les voy a dar el Espíritu Santo porque ya llegó 100 veces a la iglesia. Creo que lo que Dios realmente está viendo es que cuando vayas a la iglesia, ¿qué estás pasando cuando tú entras a la iglesia y te sientas a oír la palabra? Eh, ¿Realmente estás prestando atención a la palabra? Tu cuerpo puede estar dentro de una iglesia, pero tu mente puede estar en Júpiter, Saturno, en otro lado. Entonces realmente, y como lo mencionaba Giancarlos, sí tenemos que ir a la iglesia, es parte de, pero no lo es todo. Enoch, si nos ayudas con esta pregunta que es lo mismo ir a la iglesia que estar dentro de Jesús. Amén, mi hermano. Ir a una iglesia es, como decía el hermano
Giancarlo, ¿cierto? Es estar, podemos decir como oyente en una reunión nominado cristianos, ¿verdad? Pero estar dentro de Jesús es otro tema, ¿cierto? Y el profeta también menciona, ¿verdad? Y él dice, bueno, en el mensaje, en el mensaje Eventos aclarados por profecía, predicado en 1950, permíteme decirles, yo no estoy tratando de decirles que a la gente que abandonen la iglesia. Yo quiero que vayan a la iglesia, no dejando de congregarnos, pero lo que estoy tratando de decirles es que hagan eso y persisten y sigan para entrar al reino de Dios, que es lo más importante. O sea, una cosa es estar en la iglesia, como dicen mis hermanos, ¿verdad? Ser oyente, asistente, participante, ser adorador, pero otra cosa es estar dentro de Jesús y podemos decir también, una cosa es estar en el mensaje, pero otra cosa es estar dentro del mensaje, ¿verdad? Entonces, así como en 1 Corintios 1:7, ¿verdad? El pueblo de Israel salía, han sido bautizados en el desierto, pero ellos, era una generación donde ellos no tenían que llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a jugar. Y ya pues ahí es como testifica la iglesia que hoy en día estamos jugando, por ejemplo, por decir. Pero eso es la iglesia, por eso el profeta en los sellos dice que a partir de ahora ya no es iglesia, ya es novia, o sea, ya te estaba metiendo ahí en conexión, convicción con Dios, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que una cosa es asistir a una iglesia y otra es estar dentro de Jesús o dentro de este mensaje. Amén, me encantó la respuesta. Leyman, ¿nos ayudas terminando esta pregunta? Eh, ¿Es lo mismo ir a la iglesia que estar dentro de Jesús? Ok, voy a tomar dos argumentos nada más. El primero es, muchas veces tenemos personas, y me incluyo yo en esas, de que por leer un libro, por leer una revista, un artículo, lo que sea, se creen acreedores de ese conocimiento. No porque leíste un libro de filosofía, eres un filósofo. Yo cuando estuve en el colegio me gustaba leer sobre medicina. Recuerdo haber leído un libro sobre cirugía, de hecho, de cómo se hacía una cirugía menor, se levantaba el tejido y todo, pero no me voy a poner a competir a hablar con uno que sí es doctor. No voy a decir que puedo ser cirujano solo por haber leído un libro. Ese es mi primer argumento. El segundo es de que para los que saben y los que no, Cristian está estudiando medicina. Muy pronto, Dios primero, va a poder llegar a ser No sé, un doctor. el coronavirus ha sorprendido a todo el mundo, ¿verdad? Incluso a mi carrera. Sí. Ojalá y encontrar una vacuna si nadie la ha encontrado para entonces. Entonces, si yo llamara a Cristian y él me dice, es que estoy en el hospital, te llamo después. Yo podría decir, bueno, está haciendo alguna práctica, está teniendo algún paciente, tal vez ya es doctor. Si otra persona lo llamara y él le dijera, estoy en el hospital, te llamo más tarde, podría decir a esa persona, bueno, se enfermó, ¿qué tiene? Está visitando a alguien, es el papá, es la mamá. Y sucede justamente eso en la iglesia. Si yo llamara por teléfono y alguien contestara y me dijera, estoy en la iglesia, ok, ¿quién eres en la iglesia? Así como en el hospital podemos tener doctores, pacientes, visitantes, enfermeros y demás, en una iglesia podemos tener tres clases de creyentes. Tenemos aquel que está en la iglesia y está en Cristo, que es un creyente genuino. Tenemos uno que llega a destruir, que pasa por uno manufacturado. Y tenemos un incrédulo que llega, se sienta, no forma parte de nada, él no es ni chicha ni limonada, como decimos por acá, él es nada, él no cree absolutamente nada. Así de que puedes estar en la iglesia, en lo que llamamos iglesia, en el grupo, y también estar en Cristo, así como poder estar en una iglesia y nada más estar ahí, estar de visitante, no ser parte de esa novia que mencionaba el hermano Enoch. Cierro con eso. ¿Sabes? Y a veces confundimos mal qué es una iglesia. A veces pensamos que es un club social para ir a platicar, para ir a ver amigos, y lo confundimos mal porque quizás lo hemos aprendido mal de aquellos que ya asisten a la iglesia, porque quizás lo han convertido en eso.
Entonces hay que tener cuidado. Yo solo quiero dar, bueno, un poco mi opinión. En Romanos 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tú debes de asistir a la iglesia, pero con eso no basta. Estando dentro de la iglesia, si tú vas con una expectativa de no recibir nada, pues no vas a recibir nada, porque vas con una expectativa carnal. Entonces solo vas a pensar en cosas carnales. Pero si tú vas con una expectativa del espíritu, de poder mejorar, no solo como persona, sino espiritualmente, pues vas a recibir eso. Eh, Como lo mencionaba al inicio, en la juventud pasa esto, yo voy a la iglesia porque me llevan mis padres, yo voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer un domingo, porque qué aburridos los domingos en las mañanas, ya estoy acostumbrado a ir a la iglesia y, y, y nos convertimos en cristianos rutinarios, cristianos que nos levantamos, nos alistamos, vamos a la iglesia, escuchamos, decimos amén una que otra vez, luego saludamos a los hermanos, conversamos un poco y luego volvemos a nuestra misma vida sin ningún cambio. Entonces, cuidado con esas rutinas que puede el diablo presentarte como cristiano, porque erróneamente puedes pensar, ah, estoy yendo a la iglesia, pero quizás el diablo te tiene dentro de la iglesia confiado que estás dentro de Jesús cuando no es así. Entonces, la siguiente pregunta es para ustedes y según su propio testimonio, ¿qué significa ser parte de una iglesia? ¿En algún momento no se sintieron parte de una iglesia, pero asistían a una? No sé si mi hermano Enoch te gustaría abrir con las respuestas. Amén, mi brother. Bueno, ser parte de una iglesia podemos tomar un poco literal, ¿cierto? Yo soy parte del tabernáculo del Señor Jesucristo. Podemos decir, soy parte del tabernáculo de relación, ¿verdad? Eso podemos tomarlo porque, claro, si ahí el hermano Giancarlo decía, una cosa significa iglesia, otra cosa significa congregarnos, ¿verdad? Pero yo quisiera enfocarme más en congregarnos como creyentes. Y yo había, bueno, preparado algo aquí en el mensaje, bueno, sacando siempre extracto de mensaje que me gusta. En Hebreos capítulo 7 el profeta dice, muy bien, aquí lo tienen ustedes. ¿Qué es lo que recibió la llave para ir al reino? ¿Dónde está el reino? Está dentro de ustedes, eso es correcto. El Espíritu Santo es el reino de Dios, lo sabemos. Somos nacidos en el reino con súbditos y delegados. Miren que trae las llaves al lado, va. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que la puerta está abierta, ¿verdad? Para ser parte de una iglesia. Porque ser parte de una iglesia es literalmente, como vuelvo a repetir, es ser físicamente parte de una iglesia, pero cuando tú ya entras, ¿verdad? Espiritualmente, la puerta está abierta para entrar al reino, que sería, en este caso, entrar dentro de una iglesia, ¿verdad? Claro, y también eh, podemos decir como, por ejemplo, hermano, estar dentro de la iglesia. Vamos, creo que yo no lo escucho, creo que hay problemas de Yo audio. tampoco, no te escucho, hermano. Hermano Enoch, tenemos problemas con el audio. Dejé de escucharte por un momento y vamos a probar el volver a ingresar con el hermano Enoch. Eh, si pruebas, hermano Enoch, volviendo a ingresar, quizás alguna configuración está mal, pero bueno, Giancarlos, ¿qué significa ser parte de una iglesia y en tu experiencia te ha pasado que no te has sentido en algún momento parte de una iglesia? Muy, muy interesante pregunta. Tengo mucho que hablar respecto a eso, pero me voy a limitar a algo muy breve. Eh, ya todo el mundo ya conoce cómo soy. Existe el concepto tradicional
que indica, o sea, que indica que uno es miembro, cuando uno es miembro activo de una iglesia, y que tiene que derecho de ocupar un cargo, que ahí es uno parte de una iglesia. Pero, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que nuestro fundamento, ese es nuestro norte, al lugar donde debemos de dirigirnos. Y quiero tomar dos escrituras rápido. Primero, Romanos 12, 4 y 5, que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, ya con esto podemos ir viendo qué es lo que nos dice la Biblia. Somos llamados fuera del mundo. O poniéndolo como lo dijo Jesús, nosotros estaba Israel, la vid natural. Jesús nos tomó al momento que nosotros nos arrepentimos, nos colocó, nos injertó en la vid natural, siendo nosotros vid silvestre. Y empezamos y somos parte de un cuerpo en Cristo. Entonces, ahí valga la redundancia, gracias a esa gracia de Dios, nosotros podemos dar fruto, podemos ser imagen, reflejo de Jesús. Ahí es cuando nosotros somos miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y así como lo dice Pablo en Efesios 4, 1 al 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humilde y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ¿qué significa ser parte de una iglesia? Somos cuerpo de Cristo. Eso es realmente, si ya lo vemos desde ese punto de vista, eso no es simple y sencillamente asistir a una iglesia o ocupar un cargo, sino que es edificar a los demás, estar pendiente de los demás, estar en comunión con Dios, implica un montón de cosas y todo se refiere a la palabra griega koinonia, que hace énfasis en la comprensión, en la ayuda mutua entre los hermanos y a la vez con Dios, porque todo debe llegar así como dijo, como llegó a ser Abraham, era amigo de Dios. ¿Y acaso yo voy a hacer esto si no le digo a mi siervo Abraham? Así mismo dijo, así dijo el mismo Dios. Y Abraham era un simple mortal. Eso hasta ese punto quiere Dios tenernos, pero si empezamos a tener pleitos los unos a los otros, desde ahí ya vemos de que el diablo se está infiltrando y debemos de humillarnos en oración para que podamos tener la verdadera coinonía, la verdadera comunión, congregándonos para edificación los unos a los otros. Perfecto. Leyman, para ti, ¿qué significa estar dentro de una iglesia? Te vi por un momento meditando, pensando, entonces espero una respuesta sustanciosa, ¿no? Como las que nos tienes acostumbrados. Sí, bueno, en realidad estaba pensando en que ese debería ser tema para otro, para en otra ocasión, de lo grande que grande. Es un tema grande. Sí, creo que tenía razón Jerry con que la respuesta le va a ser muy larga. Vamos a ver. Muy bien, creo que desde pequeños o la familia, los padres nos enseñan, si ellos son creyentes, para las personas que nos ven, cual sea lo que sea que tú creas, muchas veces la familia nos inculca el ir a cierto lugar que más tarde nos damos cuenta que llamamos iglesia y crecemos con una idea errónea de que la iglesia son esas 4 paredes que vemos ahí y ese techo. Más tarde aprendemos que no, que la iglesia es ese grupo de gente. Escuchamos a un pastor decir, cuando cierren estas puertas, si tenemos que ir a la calle, si tenemos que ir a la montaña, ahí va a ser la iglesia. Y es correcto. Es más, de hecho, la Biblia dice, en donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y ahorita yo veo 3 pantallas. Entonces, incluso esta podría ser una iglesia.
porque están tres reunidos en su nombre. Entonces, el ser parte de una iglesia, a ver, Cristian, bueno, Jenny, porque yo usé Cristian de ejemplo. Yo sé que el apellido de Jenny es Berrios, o ¿cómo lo pronuncio? Berríos. ¿Berríos? Berríos. Ok, Berríos. Entonces, si yo le preguntara a Jenny, ¿tú formas parte de la familia Berríos? Creo que Jenny diría, pues sí, porque llevo el apellido. Claro que sí, con orgullo. No hay forma que, tengo que formar parte de ellos. Mi padre es de la familia, mi abuelo es de la familia, yo soy de la familia, y cuando tengo un hijo o hijos, ellos serán parte de esa familia. Bueno, creo de que justamente sucede eso con la iglesia, hablando del grupo, porque sé que puede venir una pregunta más adelante, pero hablando del grupo, sucede justamente igual. Tú puedes formar parte de ese grupo, sentirte parte de ese grupo o no sentirte parte de ese grupo. Puedes incluso estar sirviendo, tocar un instrumento y aún así no sentirte parte de ese grupo. Así como puede ser el que limpia y sentir que eres que eres indispensable ahí, que Dios te puso ahí para limpiar. ¿Ves? Entonces, y sucede muchas veces, incluso en la familia. Tú ves a jóvenes, adultos, incluso decir, yo hubiera deseado nacer en otra familia. Tienen el apellido y no quieren ser parte de esa familia. Entonces, sí, puedes tener a la persona que está en la iglesia y forma parte, se identifica, tiene ese sentimiento de pertenencia, así como una persona que no sé, puede ser diácono, ujier, líder de canto, si quieres, y no sentirse parte de, sentir que tiene el apellido, pero desear tener un apellido diferente. Me voy a quedar ahí porque si no, no me detengo. Ok. Hay más preguntas que responder, tranquilo. Yo quiero agregar algo, y algo que se me Sí. vino a la mente, que mencionaba mi pastor, hermano Melquisedec Casco. Quiero poner un poco de contexto antes. Aquí en la iglesia lo que hacemos es, los miércoles es culto de predicación por las noches, los viernes es culto de oración y el domingo un culto de predicación. Y una vez al mes tenemos un culto de ayuno, eh, que es el primero. Entonces el hermano Melco decía, si usted quiere saber quién realmente es parte de la iglesia Tabernáculo Bíblico, no vaya un domingo, porque un domingo va a estar lleno de gente. Vaya un viernes, que es un culto de oración. Vaya un culto de ayuno, porque ahí va a ver a la verdadera iglesia Tabernáculo Bíblico. Cuando él me dice eso, es aquí, ¿ve? Al corazón directo. O sea, fue un golpe tan para mí, yo creo, Sí, claro. porque la verdad realmente el diablo nos hace pensar que con solo ir a la iglesia y no participar activamente en sus actividades, porque hay hermanos que dicen, no, yo voy el miércoles o yo voy todos los domingos, pero cuando el pastor llama a personas para hacer tal actividad, para hacer tal evangelismo o qué sé yo, no están dispuestos. Y la palabra del Señor dice sobrellevar las cargas los unos con los otros. Entonces tiene que ser, como mencionaba Giancarlos, una verdadera comunión. Y el último ejemplo que quiero poner es, uno, cuando va al colegio, cuando va a la escuela, no le basta con solo ir a sentarse y escuchar. Uno tiene que hacer su tarea en su casa, uno tiene que prestar atención, tomar anotaciones. Si tiene que pagar tutorías de matemáticas, de español o de inglés, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos de pasar un examen, porque tenemos que avanzar en el año escolar, qué sé yo. Lo mismo en la iglesia. No solo es asistir a la iglesia, sino participar activamente en todo, tanto sea dentro de la iglesia como fuera de ella. Antes de Giancarlos, quiero poner, bueno, disculparnos porque, bueno, mi hermana no tuvo, bueno, un problema con su celular, pero nos va a estar acompañando a través de los comentarios. Quiero leer su comentario que dice, es un extracto, perdón, Giancarlos, que lo borra, el mensaje es un poco largo, pero es un extracto del mensaje que dice, ahora, oh hermano, aquí estamos, bendito sea el Señor, ahora venimos al cuerpo para ser la novia de Cristo, ahora para ser carne de su carne y hueso de su hueso. Ahora nos
apuraremos carne de su carne y hueso de su hueso. Es el mensaje, la palabra hablada, es la simiente original, página 2 de 1962, ser parte de Jesús. Excelente, mi hermano Enoch. Giancarlos, ¿querías añadir algo antes de pasar a la próxima pregunta? Sí, ahorita en todo lo que estuvieron hablando y con lo que dijo Enoch, se me vino a mi mente una pregunta. ¿Qué implica ser parte de un cuerpo? O sea, no es que yo me voy a congregar y voy a estar separado, siempre hay un vínculo invisible. Entonces, al momento que yo soy parte de un cuerpo, implica lo siguiente, y aquí está Cristian para que me corrija él como médico, ¿verdad? Si yo soy parte de un cuerpo, voy a gozar de los mismos nutrientes que goza la cabeza, en primer lugar. O sea, todo es parejo. Entonces, si la cabeza comió baleadas, entonces, haciendo publicidad a Honduras, entonces todos los nutrientes que aportan la baleada se van a distribuir a todo mi cuerpo, inclusive a la mano o el pie que está más abajo. Entonces, lo otro es que yo al ser parte de un cuerpo, tengo que ser dirigido por la cabeza. Yo hasta el momento no he visto ningún cuerpo que la uña esté diciendo, no, yo me voy por acá porque hoy tengo ganas de irme por este otro lado. Tercero, gozar de las defensas que protegen todo el cuerpo. No es que van a venir los glóbulos blancos van a ser sectarios, solo van a estar defendiendo la cabeza o la mano y el pie va a quedar afuera. O sea, todo eso me vienen a la mente muchas escrituras. El que habita el abrigo del Altísimo, todo nos encanta citar Salmo 91, pero todo eso se basa, toda esa bendición del Salmo 91 viene por la comunión que yo tengo con Dios. Y eso va a derivar en que yo voy a tener comunión con los hermanos. Y por último, también tener, en cuarto lugar, tener el mismo destino que todo el cuerpo. Si el cuerpo, si la cabeza se ganó un viaje a Hawái, se va todo el cuerpo, no es que se va a quedar parte. Entonces, al momento que yo le entrego mi corazón a Cristo, yo vengo a ser partícipe de todas las bendiciones espirituales y materiales que están en la Biblia. Entonces, noten que el congregarse, el tener comunión con Dios y tener comunión con los unos con los otros es mucho más elevado de lo que podemos definir en un solo programa. Es exagerado, es agua, son manantiales, ríos de agua viva que están fluyendo y no se acaban. Así es. Excelente, me encanta cómo lo abordó. Quiero mencionar algo antes que mencionaba, creo, Lehman, y para dejarlo en claro, cuando nosotros decimos parte de una iglesia, no estamos diciendo que tienes que tener un cargo o un oficio. Bien lo mencionaba Lehman, hay personas que ejercen un oficio, pero no se sienten parte de la iglesia. Eh, yo siempre lo voy a decir y siempre lo digo cuando toco estos temas. Hay muchos dones en la iglesia que se ven, quizás se pasan por alto. Para mí, eh, para mí es un don que una persona cante desde su banca. Para mí es un don, porque no todos cantan, la verdad. Para mí es un don que las personas aplaudan, incluso porque no todos aplauden. Y hay gente que así participa activamente en la iglesia, a través de llegando puntual, siendo parte de todas las actividades, quizás no liderándolas, pero sí apoyando a través de incluso a través de sus oraciones. Eh, Quiero añadir la otra pregunta, ya vamos por las últimas preguntas. Ya definimos qué significa ser parte de una iglesia, pues ahora vamos a definir qué significa ser parte de Jesús. Recuerden que el tema de hoy es, estoy dentro de una iglesia, asisto a una iglesia, pero no me estoy congregando, ya vimos cuáles son las diferencias de esos términos, y entonces no soy parte de Jesús. Ahora, ¿qué significa ser parte de Jesús? Leyman, ¿me ayudas? Disculpe, hermano, estaba ahí en silencio. Claro que sí. Muy bien, voy a tomar una cita, un versículo muy pequeño. Está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, bueno, antes de leerlo, voy a tomar mi tiempo para, en vez de contestar la pregunta desde qué significa,
voy a contestarla desde el ángulo de qué beneficios trae. Porque creo que si contesto qué significa, tomaría más tiempo, pero me gustaría más abordar qué beneficios trae el formar parte de, o el estar en, mejor dicho. Así que este versículo dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos de que, como lo abarca Pablo, dice a los que están en, como si él fuera un lugar al cual nosotros podemos ir, y sí lo es, como que fuera un espacio en el cual podríamos escondernos, dice el libro de Salmos, y sí lo es. Entonces hay un beneficio. Uno no, hay miles. Incluso dice la escritura, no olvido ninguno de tus beneficios. Así de que hay tantos beneficios en formar parte de. Y si tú eres parte del Señor, si tú estás en Jesús, tienes que recibir esos beneficios sí o sí. Así de que si esos beneficios no están en tu vida, no están en tu hogar, no están en tu trabajo, no están en tu familia, podríamos decir que tú no formas parte de él. Porque, como lo dije al inicio, no puedes tomar una parte de él, tienes que tomarlo todo. Y si tú tomas al Dios que es sanador, salvador, Señor, redentor, con él vienen beneficios. Beneficios que habla este versículo tan pequeño, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así de que formar parte de Jesús significa ninguna condenación, que aquello que hiciste Él lo borra. Que dice el libro de Miqueas 7, creo que 7:19, que él tendrá misericordia de nosotros otra vez, que Él sepultará nuestras iniquidades y al profundo del mar echará nuestros pecados. Entonces, formar parte del Señor es disfrutar de los beneficios que trae. Yo me quedaría con esa respuesta. Ok, Giancarlos. Siempre haciendo alusión a lo que dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. Separados de mí nada podéis hacer. Veámoslo desde esta parte. ¿Qué significa ser parte de Jesús? Yo fui arrancado, o sea, de otra vid y fui injertado. Aquellos que conocen de botánica, de trasplantes y de injertar plantas, saben de que no es que solamente se agarra y se pegó. Se tiene que realizar cierto proceso. Si no me equivoco, hasta tiene que estar limpia esa parte y llega un momento en que vienen a ser uno, esa rama de otro lado con el tronco. Entonces, en el momento que dice la Biblia que yo soy la vid, ustedes son las ramas, nos están diciendo, o sea, yo soy el que proveo para ustedes la vida. Aquí viene la pregunta: ¿cómo identifico yo si soy parte de Jesús? Para hacerlo más claro, en el momento que yo tengo comunión con Él, que mi vida depende de Él. Si yo vengo, me adelanto a hacer las cosas sin pensar, sin orar, significa que yo no estoy dependiendo de Jesús. O sea, que mi vida no está dependiendo de Jesús. Si yo me levanto y oro ahí cuando tengo tiempo y no tengo establecido, no estoy buscando el nutriente que viene de Jesús. Si yo no leo la Biblia, entonces eso significa que yo todavía me he pegado, no se ha completado el injerto. Entonces, en el momento, estar en Jesús es cuando yo dependo de Dios. Cuando Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En ese momento es cuando yo puedo decir: sí, estoy dependiendo, soy parte de Jesús. Claro, no voy a decir que de primas a primeras uno va a depender de Jesús en todo momento. Vemos a los apóstoles.
A los apóstoles les faltaba la fe, pero empezaron con pasitos madurando. Por eso ahí tenemos el famoso mensaje, a la estatura de un varón perfecto. O sea, en el momento que yo empiezo a depender de Jesús, empiezo a orar, a leer la Biblia, ahí yo comienzo el proceso de ser uno con Dios. Entonces eso es estar en Jesús, tener comunión con Él, depender de Él, que Él sea mi cabeza. Me Eso es encanta. estar en Jesús. Ahorita se me venía algo a la mente. Nosotros debemos de menguar y dejar que Él crezca. Eso es lo que se me venía a la mente ahorita. Voy a leer unos comentarios. Bueno, mi hermano Enoch dice, debemos estar dentro de Jesús porque recuerden que muchas veces estamos cerca de la cruz o de la iglesia, pero estamos lejos de la sangre de Cristo. Debemos dejar de jugar a la iglesia, lo dice el profeta. Creo que eso es muy importante. Debemos de jugar a las iglesias. Entonces, ir a una iglesia no significa todo. Debemos entrar dentro de Cristo, recibir el Espíritu Santo, la rellenura del Espíritu Santo y tendremos parte con Él. Gloria a Dios. Amén. A ese comentario muy acertado. Y también tenemos un comentario de Eric Chacón. Que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 al 15, dice, porque ser un solo espíritu fuimos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ser parte de Jesús implica haber nacido en el cuerpo por un nacimiento espiritual. Y bueno, hermano Enoch nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 7 también. Para los que nos están viendo también puedan buscarlo. Y bueno, ser parte de Jesús. Justamente hoy leía, bueno, escuchaba la predicación Amnesia Espiritual del hermano Branham y mencionaba que cuando él, Bueno, que cuando uno es parte de Jesucristo, cuando uno es uno con Él, uno ha sufrido lo que sufrió Moisés, ha sufrido lo que sufrió José, ha sufrido todo esto, y como lo mencionaba, no recuerdo quién, pero también sufre, bueno, también, así como padece persecución, también tenemos bendiciones de parte de Jesús. Eh, También mencionar o diferenciar el por qué estamos siguiendo a Jesucristo, ¿no? No es por sus frutos, no es por las bendiciones, sino es por Él, es por amor. O sea, no voy a la iglesia para ser sanado, no voy a la iglesia para tener una buena relación con mi pareja, porque a veces buscamos los frutos, pero no al dador de frutos. Y es cuando tenemos un pensamiento erróneo de lo que es ir a la iglesia. Eh, bueno, ya hemos definido bastante del tema de qué es estar dentro de la iglesia, pero fuera de Jesús. Y la última pregunta que tenemos preparado es la siguiente: ¿qué puedo hacer qué puedo hacer si toda mi vida he asistido a una iglesia, pero nunca me he sentido parte de la novia, o parte de Jesús, o parte de, de esa sensación que muchos pastores, quizás no esa sensación de ese estado que muchos pastores o predicadores mencionan, pero que yo nunca he sentido? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podrían quizás ustedes aconsejar, o en su propia experiencia, qué les ha ayudado para poder verdaderamente no solo asistir a una iglesia, sino congregarnos y también tener comunión con el Señor Jesucristo? Giancarlo, si me ayudas. Tengo 4 puntos acá, pero los voy a abordar rapidito. Pero quiero comenzar con algo que me pasó a mí. Yo cuando llegué a la iglesia tenía muchos complejos, era extremadamente tímido y me reprimía. Pero yo estaba dispuesto, yo me acuerdo que le oraba al Señor que yo quería servirle. En ese momento, si alguien me decía, ocupamos que vaya a traer tal cosa, yo lo iba a traer. Hubo un hermano que se me acercó y me dijo, acá hay una pequeña biblioteca de mensajes. ¿Te gustaría administrarlos? Lo único que tenés que hacer es anotarlos cuando hay quien quiera llevárselos y anotar cuando los traigan de vuelta. Y yo encantado, me dieron una llavecita así, chiquita, que de hecho era de un escritorio y que
de nada servía porque se abría la gaveta porque no funcionaba, no funcionaba el llavín. Entonces, yo me sentía extremadamente privilegiado, me sentía extremadamente importante. Y ese hecho de estar sirviendo a mis hermanos me permitió conocerlos, hablar con ellos y que ellos mismos me dijesen cosas que me edificasen. Si yo me hubiese quedado así, no, yo voy a esperar de que me elijan director de alabanzas porque yo puedo cantar. Ahí me hubiera quedado. O sea, dice la Biblia que nos debemos de servir por amor. Entonces, en el momento que nosotros estamos con la mentalidad de servir a otros, ahí se me va abriendo un mundo de comunión increíble. Esa es la clave. ¿Y qué puedo hacer? Si toda mi vida he asistido a la iglesia, pero nunca me he sentido parte de la novia, en 4 puntos sencillos, que no voy a explicarlo, solo los voy a decir. El primero, orar, pidiendo la dirección de Dios y tener comunión con Él. Si yo tengo comunión con Dios, se me va a hacer extremadamente fácil tener comunión con los demás, por muy difícil que sea el carácter. Segundo, dejar de creer que solo asistir a la iglesia es tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos. Eso no es tener comunión, eso es asistir a la iglesia. Pero tener comunión es relacionarme, estar pendiente de que, hermanito, estás enfermo, estoy orando por vos. Un ejemplo. Tercer lugar, darte cuenta que el hecho de congregarse lleva implícito tener comunión con los hermanos. Y yo debo de tener en mente lo que dice la Biblia, servíos por amor. En cuarto y último lugar, examinar si no tienes algún rencor contra alguien. Porque cuando hay pecado, cuando hay rencor, cuando hay esas cositas, eso evita que yo tenga comunión con Dios, porque la misma Biblia dice que si yo tengo una ofrenda, pero tengo algo contra mi hermano, antes de ofrecer la ofrenda, tengo que irle a pedir perdón a mi hermano y ahí sí, ya después puedo ir a ofrecer la ofrenda. Y si es posible con mi hermanito juntos, vamos a ofrecer la ofrenda. Eso es lo que tengo que hacer si no me he sentido parte, porque si mi mentalidad es que me admiren o ocupar un cargo, estoy mal. Yo me voy a sentir parte hasta que yo estoy sirviendo. Y ahí Dios va a añadir el resto de las cosas. Lo digo no porque me lo contaron, lo digo porque yo mismo lo experimenté. Excelente, me encanta, Giancarlos, porque implícitamente nos está diciendo, bueno, otro argumento de que no podemos ser parte de Jesús o parte de una congregación si tenemos algo contra otro hermano. O sea, no va de la mano eso. Y quiero leer un comentario antes de que Lehman pueda hablar. Dice mi hermana Nock, dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 22 o 2, creo que dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esforcémonos, mis hermanos, una bendición, shalom. Muchas gracias, Enoch, por el comentario y bueno, y por ser parte. De alguna u otra forma, quizás no se pudo estar en la pantalla, pero gracias por tus comentarios y por tus opiniones. Giancarlos, ¿qué puedo hacer si toda mi vida he asistido a una iglesia, quizás he nacido en una iglesia, llevo 30 años en una iglesia, 50 años en una iglesia, pero nunca me he sentido parte de la novia? Le toca a Lehman, ya la Lehman, respondió. que dije Giancarlos. Sí, Ok, disculpen, Lehman. pero puedo seguir hablando si Bueno, quieren. No, yo sé que sí, Lehman, perdón. no tengo dudas, yo tampoco. Muy bien. Ok, hermano, vamos a ver. Hubiera deseado tener algo para haber hecho un ejemplo, pero voy a utilizar este frasquito que tengo por acá y ya vas a ver para qué. Muy bien, entonces llevo todo este tiempo en la iglesia asistiendo y demás, pero no me siento parte de... nosotros hemos sido enseñados de que todo cristiano, todo hijo de Dios pasa por un proceso. Yo lo voy a nombrar rápidamente. Pasamos por arrepentimiento, justificación, santificación, nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu Santo. Ese es el proceso que todos conocemos, que Cristian tiene que pasar, que yo tengo que pasar, Janet también, y todos tenemos que pasar por ahí. Es sumamente importante que cuando tú pases por cualquiera de estas etapas,
tu nota sea de 100. Y para explicarlo rápidamente, arrepentimiento es cambiar el modo de pensar. Aquello que yo creía que era bueno, yo antes creía que sentarme a cenar con 3 botellas de cerveza estaba bien porque me ayudaba a digerir. Ahora tengo un modo de pensar diferente y sé que eso está mal. Y luego viene tu justificación, que es el bautismo en agua. ¿Y por qué es importante que tengas un arrepentimiento verdadero antes que este? Porque si tú te bautizas sin haberte arrepentido de corazón, vas a continuar en la misma vida. Entró un pecador seco y salió un pecador mojado. No hubo un arrepentimiento verdadero. Entonces, si fuera como esta botella, claro, esta botella está limpia porque tiene alcohol, pero cuando venimos sucios y luego ya viene y nos somos lavados en agua, ya sale limpio, ya puedes poner líquido en ella para ser usado. Después de eso inicia la santificación, empezamos a limpiarnos, a quitarnos todo lo malo, sacar de nosotros costumbres, porque no solamente tomábamos, fumábamos, bueno, hacíamos diferentes cosas, empezamos a limpiarnos, empieza ese proceso de limpieza, porque vamos camino al nuevo nacimiento, una nueva criatura, que es lo que la palabra nos promete, un nuevo ser, una persona diferente, con costumbres distintas, con actuar, mirar, caminar, vestir, accionar, bueno, una nueva criatura, completamente. Ya no es el layman que habíamos conocido, es una persona completamente diferente. Y muchas personas creen, bueno, ya, aquí lo logré, aquí ya estoy listo, estoy como esta botella. Incluso el líquido que tengo es alcohol, completamente limpio, no puede pasar nada. Pero sucede algo, si yo a esta botella le doy vuelta, se sale el líquido. Porque falta uno, y es el bautismo del Espíritu Santo, que Él es el sello de una obra terminada. Él dice, el trabajo en esta obra ya la terminé, el líquido no sale, no importa lo que venga, no importa lo que golpee, no importa lo que sucede, esta persona va a permanecer en Cristo, porque el Señor ya ha terminado, ya tiene el sello de aprobación de que ha cumplido con lo que tenía que cumplir. Entonces, ¿cuánto tiempo dura ese proceso? No tengo ni la menor idea. Puede variar de persona a persona, varía de persona a persona. Hay personas que, bueno, disculpen, me quise poder emocionar un momento. Yo tuve una tía que ella le dio cáncer y fue un cambio completamente en ella. Se acercó, bueno, fue algo completamente otra persona y ella luchó por pasar por ese proceso. Y una de mis preocupaciones era de que el Señor la sanara. Y tú dices, hermano, qué feo. Bueno, suena feo eso, puede ser. Una de mis preocupaciones era que el Señor la sanara y ella se alejara de Él. Y yo oraba y yo le decía, Señor, que esto sea genuino, que esto sea real, que ella esté pasando por esto porque quiere buscar de ti. Pero el Señor se la llevó. El Señor se la llevó. Y yo creo con todo mi corazón que ella pasó por ese proceso de una forma muy rápida. Yo sigo en ese proceso. Hay algunos que pueden llevar no sé cuánto tiempo dentro de ese proceso. Si tú has estado en la iglesia todo este tiempo, yo te pregunto a ti, ¿por qué proceso? ¿Por dónde vas? ¿En qué etapa estás? ¿Crees? Porque muchas veces creemos, hermano, yo ya soy una nueva criatura. Y ni siquiera nos hemos arrepentido genuinamente. Ya tal vez nos bautizamos, pero lo hicimos porque hubo un campamento y bueno, todos estaban metiendo al agua, yo también. Ese fue mi caso, no sé si fue el de otros, el mío sí. Entonces, ¿en qué parte de este proceso te encuentras? Y eso va a reflejar si te sientes parte o no. Ok, y ese fue Lehman explicando las 3 etapas de la gracia en 4 minutos. Quiero leer un comentario antes de dar mi opinión. Freddy Zelaya dice, le felicito por el tema que están abordando. A veces creemos que por tener varios cargos en la iglesia es suficiente. Es más, podemos estar fuera de Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén a eso. A veces pensamos que trabajar para Dios es lo mismo que estar dentro de Dios y es completamente erróneo. Y bueno, mi conclusión, les voy a pedir una nueva conclusión del todo el tema, pero en un minuto, para que puedan ir pensándola. Mi conclusión es algo que me pasó a mí. Hubo un tiempo, creo que fue en el 2017, no hace mucho, o 2016 creo que fue, en el que yo iba a la iglesia, o sea, se los prometo, yo iba,
pero era como poner un saco de papas en la banca, un saco de papas que calentaba la banca y salía igual el saco de papas. O sea, y estuve varios meses de mi vida así, hasta que se acercó una hermana a mí. Yo ya le venía pidiendo al Señor para que volviera, no sé, el ánimo quizás, pero se acercó una hermana a mí y me dijo, Cristian, estoy preocupada por ti, porque últimamente no te estás reuniendo ni incluso con los jóvenes, he visto que solo venís y te vas a la iglesia. Eso tocó mi corazón de una forma que, ¿qué les digo? Me dolió, fue un dolor. O sea, sentí que estaba decepcionando a muchas personas y más que eso sentí que estaba decepcionando a Dios y lo que Dios espera de mí. Entonces, esa hermana fue como un factor, fue como el punto de inflexión. Fue cuando yo dije, no, realmente tengo que trabajar para el Señor. Y no es que el día siguiente conseguí 10 cargos, ¿no? Sino que trabajar en mí para poder ser parte de Él. Ya después poder trabajar para Él. Pero yo invito a aquellas personas que, sí, que quizás sí están dentro de Jesús, a que puedan platicar con estas personas que todavía no están ahí y que puedan orar por ellas. Y para la persona, si hay una persona que nos está escuchando que dice, yo me siento fuera y que se siente muy decepcionado, pues la Biblia está llena de ejemplos de personas que no estaban, que quizás seguían, trabajaban para el Señor, pero no estaban dentro del Señor. Y quiero leer en Jueces 16:20, creo que todos hemos escuchado de un Sansón. Y en el versículo 20 dice, y le dijo Dalila a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Mas él no sabía que ya habían cortado su cabello, algo que le había dicho Dios que no le revelara a nadie. Y el versículo termina, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A veces estamos en la iglesia y apoyando un poco lo que decía Lehman y Giancarlos, a veces pensamos que estamos en la iglesia y pensamos que somos una nueva criatura, que somos el mejor cristiano, pero realmente Jehová se ha apartado de nosotros porque quizás empezamos mal el caminar, quizás no nos hemos arrepentido. Y es ahí cuando yo te digo y te invito a que a través de la oración le pidas la dirección al Señor y te invito a hacer un autoanálisis, así como cuando ponemos a examinar la computadora cuando tiene virus, pues así mismo nosotros como cristianos debemos de examinarnos constantemente y ver realmente dónde estamos. ¿Estamos en nuevo nacimiento? ¿O tenemos hábitos del hombre del pasado? ¿O qué está pasando? ¿O estamos en santificación? La estrategia de Satanás en el mensaje del Espíritu Santo, el hermano Branham lo dice, la estrategia de Satanás hoy en día no es sacarte de la iglesia, sino dejarte en santificación dentro de la iglesia y quedarte ahí. Y uno dice, ya estoy en santificación, perfecto, interpreté lenguas, hablé en lenguas y ya. No, tienes que buscar el nuevo nacimiento a través del bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, no sé quién se aventura a dar una conclusión, un consejo final en un minuto y así poder cerrar. Eso fue lo que yo tenía que decir. Giancarlos. Yo espero que sea un minuto, comenzando desde ahorita. En el Antiguo Testamento nosotros conocemos a Coré, un levita que se rebeló contra Dios al rebelarse contra Moisés. Pasó de que ellos fueron destituidos del ministerio porque quedaron unos hijos de él, quedaron unos descendientes de él. Y justamente ellos estaban haciendo nada, imagínense, haber nacido para servir a Dios en el templo y no estaban haciendo nada justamente por la rebelión de su padre. Allá para el tiempo de David se le restituyó en el ministerio musical que fue nuevo en el tiempo de David, y el Salmo 42 viene a inaugurar eso. Y escuchemos lo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso viene de un corazón contrito y humillado. Ya me perdí. Humillémonos,
como los hijos de Coré, estemos siempre dispuestos, a pesar de todas las circunstancias que hayamos pasado, a pesar de nuestros antepasados, de lo que sea, pero cuando el corazón contrito y humillado no expresará a Dios. Cuando venimos a Dios con sincero corazón, ahí empieza nuestra comunión con Dios. Y ahí empieza nuestra comunión con los demás hermanos. Así nos congregamos y tenemos comunión. Es- al final como soltando varias ideas, ¿verdad? Sí, Eh, no, creo que importante ese minuto 32 segundos, si no me equivoco. Creo que Dios nos da constantemente oportunidades para estar dentro de Él, allá de nosotros si las tomamos o las obviamos. Leyman, tu minuto para brillar. Claro, ok, muy bien. Bueno, voy a leer un fragmento de la escritura, ese es en el libro de Efesios capítulo 4. Dice, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Necesito ir a la iglesia? Sí, tienes que congregarte en una iglesia, porque es ahí en donde vas a encontrar a este ministerio quíntuple, a estos pastores, evangelistas, profetas, porque fueron los hombres que Dios levantó para predicarte a ti tu palabra. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Ves? Por eso pasamos por ese proceso. Venimos al mundo hablando mentiras, pero vamos hacia un camino, hacia una perfección, hacia una santidad. Así que necesitas formar parte de una iglesia para perfeccionar eso en ti. ¿Y qué vas a hacer con eso? No es quedarte sentado haciendo nada, viendo cómo pasan las mariposas. No, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy Cristian me comentó de que ellos están construyendo una casa y nosotros estamos aquí hoy hablando, compartiendo, porque ese cuerpo tiene que ser edificado. ¿A qué me refiero con eso? Estamos esperando que entren aquellos que faltan, que una vez ese cuerpo está completado, señoras y señores, nos vamos. Esa es mi conclusión. Excelente, excelente. Bueno, la verdad me encantó el tema, la verdad lo disfruté mucho. El hermano Enoch dice, Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, saludos a nueve testigos. Amén, hermano. Creo que me encantó el tema, me encantó discutirlo, me encantó las intervenciones, incluso de nuestros hermanos, a través de sus comentarios. Y bueno, creo que es un tema que puede también sacar muchos subtemas que podrían platicarse extensamente, quizás no solo en una hora, pero bueno, el tema de hoy ha sido dentro de una iglesia, pero fuera de Jesús. Espero este tema haya sido de bendición para tu vida. Y como siempre te lo digo, si en algún momento dimos una opinión que no te parece, pues toma lo bueno y desecha lo malo. Lo que como cristianos es que debemos de buscar la guianza del Señor a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Entonces te invito a que hagas eso y que todo lo que mencionamos lo vayas a confirmar a través de la lectura de la palabra. Yo me despido, esto fue ¿Qué decís vosotros?, la sección de Nudo de Testigos donde compartimos un testimonio relacionado a un tema, el tema de hoy dentro de la iglesia pero fuera de Jesús. Bueno, y será hasta la próxima si el Señor Jesucristo así lo permite, y como siempre lo digo, y si no lo permite, pues será allá en el Nos vemos cielo con allá. Él, donde estaremos, pero no habrá una hora, allá habrá una eternidad para disfrutar y platicar de Así es. esas cosas. Entonces, Dios te bendiga y bueno, que tengas una feliz noche, una feliz tarde, un feliz día, sin importar desde dónde nos veas. Nos vemos. Dios bendiga.